Bendecidos, amados, bienvenidos a una nueva materia, ministros competentes de un nuevo pacto. Una materia que va a ser de suma importancia para que nosotros podamos identificar nuestra identidad en Cristo y todas las capacidades que nos son consignadas a través de la nueva vida en Cristo que recibimos. La materia va a indagar sobre diferentes aspectos. Comenzaremos hablando acerca de las modalidades legales de cómo Dios se ha relacionado con el hombre a lo largo de la historia, los aspectos legales jurídicos de los pactos. También hablaremos de la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto, algo que es fundamental para que nosotros nos situemos en nuestra realidad en Cristo. También vamos a hablar acerca de un nuevo pacto con ministros competentes. ¿Qué significa el ser competentes? ¿Qué significa el alcanzar la competencia? ¿Es fruto de nuestro esfuerzo personal o es una manifestación de la gracia de Dios en nosotros? También estaremos hablando acerca del desarrollo del pacto eterno hasta este momento. Es importante que nosotros consideremos, ¿sí?, y lo vamos a abordar, el estudio de los diferentes pactos a lo largo de la historia de la humanidad y cómo el pacto eterno tiene su vigencia en estos momentos. También estaremos hablando acerca de la importancia del nuevo pacto, un pacto que nos ha sido dado ¿a quién? A los que somos llamados gentiles por los hebreos, ¿sí? Los gentiles no teníamos ningún pacto con Dios. Es importante que nosotros podamos desarrollar el conocimiento de que nuestra legalidad en nuestro relacionamiento con Dios tiene que ver con que hoy somos poseedores de un nuevo pacto y ese nuevo pacto es el que nos permite tener justamente una condición de hijo frente a Dios. También hablaremos acerca de la verdad presente. Estaremos abordando la diferencia entre verdades bíblicas y verdades presentes. Estaremos hablando también de la revelación y cambios. ¿Cuál es la diferencia entre conocimiento intelectual y revelación? El conocimiento intelectual incrementa nuestro intelecto. La revelación cambia y transforma nuestras vidas. También estaremos viendo cómo Dios mismo nos ha impartido su vida en nosotros a través de Jesucristo. Y podremos desarrollar y conocer lo que es esa nueva vida que nosotros tenemos en Cristo. También veremos que esa nueva vida que nosotros tenemos en Cristo nos ha sido otorgada por medio de nuestro Señor. El nuevo nacimiento y su importancia de la impartición de una nueva naturaleza. Estaremos desarrollando acerca de lo que significa el ser una nueva criatura, el ser una nueva creación. Y estaremos cerrando esta materia abordando acerca del concepto de madurez espiritual. Madurez espiritual que es fundamental en el desarrollo de todo ministro competente. La competencia que nosotros alcanzamos, como lo dice la palabra de Dios, no es de nosotros, sino que es de Dios para que nadie se jacte. Pero esa competencia la alcanzaremos en mayor plenitud en la medida que se desarrolle más en nosotros la vida de Cristo. A mayor vida de Cristo, menor vida de nuestra vieja naturaleza, del viejo hombre. Y es así como nosotros estaremos abordando esta materia, desarrollándola de esta manera. Quisiera ir más profundamente adentrándonos en esta materia y para esto es necesario que vayamos al principio, ¿no? Antes que todo fuera creado, Dios ya existía y resplandecía en su propia gloria y Dios lleva adelante la creación y la creación estaba con Dios y todo lo que ocurría era en Dios. Hasta que ingresa el pecado. Entonces el hombre elige su propia gloria en lugar de la gloria de Dios y a partir de ese momento Dios deja de estar en el hombre para pasar a estar con el hombre y con su pueblo, pero no está en ellos. Esto va a ser justamente algo fundamental, ¿sí?, en la relación de Dios con la humanidad. El dejar de estar en el hombre para pasar a estar con el hombre.
Es justamente lo que en el huerto del Edén se pierde y lo que nosotros recuperamos en Cristo. Lo que se pierde con el primer Adán, lo recuperamos con el postrer Adán, que es Cristo. Pasamos de que Dios esté con nosotros a que Dios esté en nosotros. En el antiguo pacto justamente Dios estaba con el hombre, pero ya no estaba en el hombre, que fue lo que se perdió a través del pecado en el huerto del Edén. Por lo tanto, la solución que Dios propone al hombre que fue destituido de su gloria es incluirlo en él a través de Cristo. Y es por este motivo la manera en que como Dios actúa en el nuevo pacto es totalmente diferente a cómo actuaba en el antiguo pacto. Cuando Cristo murió, resucitó, todo cambió. Ya no se trata más de Dios con el hombre, sino ahora es Dios en el hombre. Y esto es sustancialmente diferente en nuestro relacionamiento con Dios. ¿Por qué? Porque el Padre ya no nos ve a nosotros, sino que ve al Hijo. Y ve al Hijo en nosotros. Y esto hace que nosotros alcancemos lo que por nuestra condición de naturaleza humana caída sería imposible alcanzar. El nuevo pacto es el fundamento de toda nuestra vida espiritual. Que se nos revele el nuevo pacto es tener contacto con el más grande tesoro de todo el universo. Alcanzar el entendimiento del nuevo pacto es fundamental para funcionar en el propósito eterno de Dios. El nuevo pacto revela los eternos propósitos de Dios, porque sin él sería imposible conocer y experimentar justamente los planes divinos que Dios tiene establecidos. Emprendemos a través del nuevo pacto de que no se trata de mi propósito, sino, como dice el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí. La importancia de entender justamente, salir de la individualidad para estar en el poder del uno, es fundamental en nuestra vida como hijos de Dios. El nuevo pacto es la consumación de su plan eterno hace 6.000 años. Dios comenzó un proceso, mejor dicho, irreversible, con el cual se propuso recuperar al hombre para su propósito eterno. Y desde entonces Dios se ha relacionado con el hombre a través del tiempo mediante 4 modalidades legales: la promesa, el juramento, el pacto y el testamento. Algo que nosotros debemos de saber, por ejemplo, una promesa es una palabra ordinaria, dicha por Dios, en la que Él se compromete a que hará algo por nosotros. En Gálatas 3:16, en la versión del lenguaje actual, dice la palabra de Dios: ahora bien, las promesas que Dios le hizo a Abraham eran para él y para su descendiente. La Biblia no dice que las promesas eran para sus descendientes, sino para su descendencia, la cual es Cristo. Es fundamental que nosotros tengamos en claro justamente esto, la promesa, un relacionamiento de Dios con el hombre donde Él se compromete a que hará algo en el hombre. El juramento, en cambio, es una confirmación legal y escrita de esa palabra o promesa. En Hebreos, capítulo 6, versículo 13 y 17, en la versión Nueva Internacional, dice: cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa de su propósito, es inmutable, la confirmó con un juramento. Y nosotros debemos de entender justamente que el juramento es la confirmación legal o escrita de esa palabra que Dios prometió. Por eso leemos aquí en Hebreos que dice: cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo. Es muy importante que nosotros identifiquemos, ¿sí?, toda la legalidad del relacionamiento que nosotros como hijos de Dios tenemos con Dios está basado justamente en lo que Dios estableció en el pacto eterno con Abraham.
Hay algo muy interesante que me gustaría hacer un breve paréntesis para decir. Nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras el libro de Hebreos, donde vamos a poder leer en él justamente la presentación de la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. A lo largo de esta materia, ustedes van a poder escuchar muchas referencias bíblicas con respecto a nuestro Señor Jesucristo y con respecto al Nuevo Pacto, pasando por el libro de Hebreos. Dios tenía justamente una intencionalidad al colocar este libro, ¿sí? Más allá de las especulaciones que puede haber de los diferentes autores del libro de Hebreos, aquí lo que nos compete a nosotros es ver cómo se presenta la supremacía de Cristo. Cristo mayor que los ángeles, Cristo mayor que los profetas, Cristo mayor que Moisés, Cristo mayor que Aarón, Cristo mayor que el tabernáculo, Cristo mayor que la ofrenda. Es la supremacía de Cristo por encima de todas las cosas. Es en el libro de Hebreos que nosotros vamos a encontrar que son sombras y tipos de Cristo todo lo que en el antiguo pacto se había anunciado. Y es por eso que es importante que nosotros tengamos en claro justamente estas palabras, ¿no? Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó por un juramento. A Dios le interesó hacernos saber de la inmutabilidad, o sea que no iba a haber cambio de lo que Él había prometido a Abraham. Como dijimos antes, hablamos de las modalidades legales en que Dios se relacionó con el hombre. Comenzamos hablando de la promesa, luego del juramento, pero también hablamos de pacto. Cuando la promesa ha sido confirmada por un juramento, inmediatamente llega a ser un pacto. En Hebreos capítulo 8, versículo 6, encontramos que la palabra de Dios en la Nueva Versión Internacional dice: pero el servicio sacerdotal que Jesús había recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Aquí la palabra nos arroja luz para que nosotros podamos comprender acerca de la grandeza del oficio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Un oficio sacerdotal, un servicio sacerdotal que fue superior al de ellos. ¿A quién? A los del antiguo pacto. Dice, y así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo. Aquí ya en el libro de Hebreos comenzamos a ver y se comienza a vislumbrar la superioridad del nuevo pacto con respecto al antiguo pacto, puesto que esto se basa en mejores promesas. También en el libro de Hebreos, en el capítulo 8, versículos 7 al 13, dice así: efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Es categórico el autor de Hebreos. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo: vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y en la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré su Dios, y ellos me serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Es tan clara la palabra, ¿sí?, sobre todo en esta versión, ¿sí?, nueva versión internacional, donde nos habla acerca de que si el primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Claro que no. El primer pacto, el antiguo pacto, el pacto del monte Sinaí, fue un pacto cargado de imperfecciones,
porque era un pacto donde estaba supeditado el cumplimiento humano de las normas que Dios le había dado y le había revelado a Moisés en el monte Sinaí. Sin embargo, la palabra de Dios dice: pero Dios, reprochando sus defectos, dijo: vienen días, dice el Señor, que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Un nuevo pacto que sería totalmente distinto. ¿Por qué? Porque dice: no será un pacto como el que hice con sus antepasados. Dice: este pacto, después de aquel tiempo que haré con la casa de Israel, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aunque más adelante, en el transcurso de la materia, vamos a ahondar en este concepto de tener la ley en nuestra mente y en nuestro corazón, es algo que es necesario que nos detengamos por un instante para hacer una observación. ¿A qué se refiere? A tener la ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Es que al ser poseedores, o sea, ¿quién cumplió la ley de manera acabada y de manera excelente? Nuestro Señor Jesucristo. En Él no fue hallado pecado. Y es por eso que justamente en Él no hallarse pecado y cumplir en la totalidad de la ley, tengamos en cuenta que todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, hasta su muerte en la cruz, fue caminando en la legalidad del antiguo pacto. Y fue Jesús justamente el que se encargó de cumplir esa ley en su totalidad. Ante la imposibilidad humana de poder cumplirlo, Dios lo que lo hace es proveernos en el Hijo aquel que sí la pudo cumplir. Y es por eso que la palabra, justamente, así como lo había anticipado también el profeta Jeremías, ¿sí?, aquí lo recuerda el libro de Hebreos diciendo de que Él hará un nuevo pacto y nuestras leyes estarán en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque al ser poseedores de la nueva vida en Cristo, es que tenemos la posibilidad de nosotros tener el cumplimiento de la ley en nosotros. Al tener la mente de Cristo, nosotros tenemos la posibilidad de tener justamente una mente con la ley de Dios. Y es esto lo que hace al que el nuevo pacto sea un pacto superior. Ya nadie tendrá que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor. Bueno, ¿por qué nadie tendrá que enseñarle a su prójimo? Pero entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí aprendiendo de la palabra de Dios? Bueno, a lo que se refiere es a la obra del Espíritu Santo. Tengamos en cuenta que antes de que nuestro Señor Jesucristo muriera, resucitara y ascendiera y se sentara a la diestra de Dios Padre, el Espíritu Santo aparecía en forma esporádica y a determinadas personas. En el antiguo pacto tenemos que nosotros reconocer que había intermediarios que Dios usaba para hablar a su pueblo, ¿sí? Los sacerdotes, los profetas y los reyes. En el nuevo pacto, lo que está diciendo aquí, se terminan los intermediarios. Todos tenemos libre acceso ¿a qué? A tener la mente de Cristo. Todos tenemos libre acceso a poseer la nueva vida de Cristo. El que está en Cristo, dice 2 Corintios 5:17, es una nueva creación, según lo que escribe la Nueva Versión Internacional. O, si le gusta la versión Reina Valera, somos nuevas criaturas. Todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Dice la palabra de Dios: yo le perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Aquí nos habla de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, nos habla del sacrificio vicario de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Él tomó nuestro lugar y que el pago de nuestros pecados fue sobre sus espaldas. Es por eso que nosotros podemos ver la superioridad de este pacto. ¿Y cómo termina este pasaje? Dice: al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado el obsoleto el anterior. Y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Hay algo que nosotros tenemos que saber, y más adelante vamos a profundizar en esto, es que este antiguo pacto, el pacto del monte Sinaí, tenía un destinatario exclusivo. ¿Quién era? El pueblo de Israel. Por lo tanto, nosotros no calificábamos en nuestra condición de gentiles, por no ser israelitas, no ser hebreos, no calificábamos para ese pacto. Todo lo que aparece en las Escrituras y se refiere al antiguo pacto tiene un destinatario exclusivo y nosotros no somos ese destinatario. Ese destinatario era un pueblo, una nación circunscripta,
a un espacio físico, que era el territorio de Israel, circunscripta a una nación, que eran los hebreos, y así es que ellos tenían determinado este relacionamiento con Dios. En nuestro caso, ya no es así. Ha sido justamente el nuevo pacto el que ha hecho, como dice el apóstol Pablo, de ambos pueblos ha hecho uno, derribando las enemistades y dándonos acceso a la presencia de Dios. Pero para no desviarnos, ¿sí?, volvemos al tema de cómo Dios se relaciona legalmente con el hombre a través de la historia. Hablamos acerca de qué. Hablamos acerca de la promesa, hablamos de juramento, acabamos de hablar de pacto y hablaremos de testamento. El testamento es la última voluntad legada. En esta ocasión, la persona que hizo el pacto murió para que el pacto llegara a ser un testamento. En conclusión, en la promesa tenemos asuntos prometidos. En el juramento tenemos promesas legalizadas. En el pacto tenemos los hechos efectuados. Y en el testamento tenemos los efectuados y legados como nuestro legado. Por eso debemos de avanzar desde la mentalidad de promesa hasta la mentalidad del testamento abierto. Es importante que nosotros tengamos un claro entendimiento acerca de esto. Y esto nos va a llevar a poder comprender. Para esto vamos a estar viendo acerca de la diferencia que hay entre pacto y testamento. Un pacto requiere que las partes involucradas en el pacto deben estar vivas, ¿sí? Un testamento requiere que alguien deba morir. Los pactos son válidos sin necesidad que alguien tenga que morir. En cambio, un testamento para que sea válido, requiere de la muerte del testador. En Hebreos capítulo 9, versos 16 y 17, en la Nueva Versión Internacional dice así: en el caso de un testamento es necesario constatar la muerte del testador, pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere y no entra en vigor mientras viva. Ahora bien, en relación con Dios tenemos un pacto, pues Él nunca ha muerto. Sin embargo, en relación con Jesús tenemos un testamento, pues ha muerto en su naturaleza humana. Es muy importante que nosotros sepamos diferenciar a Jesús, ¿sí?, el Hijo de Dios, tomando forma de hombre, con nuestro Salvador, nuestro Cristo, ¿sí? Entonces, vamos a adentrarnos un poco más. Avancemos acerca de los aspectos legales y jurídicos de los pactos. Un pacto es un convenio legal. Dios es legal, pero no legalista. Atención. ¿Qué quiere decir esto? Que es un Dios legal significa que sigue lo que está establecido en una ley, y un legalista es aquel que aplica la ley sin criterio, ¿sí? Por eso nos vamos a encontrar con que hay iglesias a las que se suele denominar legalistas, que son iglesias que hacen hincapié en ¿qué cosa? En la aplicación de la ley sin criterio. ¿Y a qué se refiere, pastor, de decir sin criterio? Bueno, es cuando nosotros vemos la ley sin considerar la gracia, sin considerar el pacto en que nos encontramos. Si yo veo la ley desde una perspectiva del antiguo pacto, nunca voy a calificar, nunca voy a llegar a alcanzar justamente lo que la ley me pide. Como solemos decir aquí en la Argentina, ¿sí?, nos falta siempre 5 para el peso, ¿sí? Nos falta para alcanzar justamente a ese nivel deseado. Eso es el legalismo. El legalismo es establecer en las personas una carga para el cumplimiento de la ley, haciéndolos sentir justamente su incapacidad para poder alcanzar la aprobación. Esto es totalmente opuesto a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros somos aceptos en el amado, o sea, somos aceptos en Cristo. Entonces, es justamente eso lo que nos provee el nuevo pacto. Pero vayamos a la palabra de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 15 al 18, en la Nueva Versión Internacional dice así: hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano,
nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. Y la Escritura no dice, y los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a su descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Lo que quiero decir es esto: la ley, que vino 430 años después, no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa, pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esta palabra. Aquí encontramos al apóstol Pablo, que se encarga de arrojarnos luz justamente de qué, acerca de lo que es el cumplimiento de la promesa que se le hizo a Abraham, ¿sí? Y que iba a cumplirse esa promesa sobre la descendencia, hablando en singular y refiriéndose así a Cristo. Pero también habla acerca de que esa ley, o sea, esto no quiere decir que la ley que vino 430 años después anulara ese pacto que Dios había ratificado previamente con él, sino quedaría sin efecto esa promesa. O sea, la promesa que Dios le hizo a Abraham, que iba a ser bendecido él y su descendencia, se ha mantenido. Esto es lo que le da la condición de pacto eterno. Y si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa, dice Pablo. Pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante la promesa. Entonces, debemos de saber de que la ley que fue entregada a Moisés en el monte Sinaí, ¿sí?, esos 10 mandamientos más los 613 leyes después que tenían los judíos, no viene en detrimento o no viene a derogar la promesa que Dios le hizo a Abraham. Ahora, vayamos a la definición del término pacto. Hay dos palabras claves relacionadas con el concepto pacto o alianza en la Biblia. Una de esas palabras es berit, en hebreo. Se refiere generalmente al acto o rito de establecer un pacto y también al contrato formal entre dos socios. Berit es esta palabra en hebreo. Y hay otra palabra en griego que es diateke, y es el término adoptado en el Nuevo Testamento que significa testamento o juramento. O sea, existen dos modalidades básicas con las que Dios ha pactado con el hombre a través de los tiempos. Un pacto condicional. Bueno, ¿qué significa un pacto condicional? El pacto condicional cabe señalar que se concreta aquello que se pacta, ¿sí? O sea, el receptor del pacto, vale decir el hombre, debe cumplir las condiciones contenidas en él. Y de esta forma, el valor, o sea, el dador del pacto, o sea, Dios, cumplirá aquello que lo prometió. El pacto condicional, por excelencia, es el pacto del monte Sinaí, es el antiguo pacto. O sea, lo podemos ver, ¿sí?, plasmado ahí en Deuteronomio capítulo 28, donde se describe una serie de bendiciones que serían establecidas sobre el pueblo de Dios por el cumplimiento de la ley. Ahora, el pacto incondicional es una disposición soberana de Dios, por lo cual Él establece un convenio incondicional y declarativo con el hombre, obligándose a sí mismo. ¿Mediante qué? Mediante la gracia, a conceder las bendiciones definidas a aquellos con quienes ha pactado. En dicho pacto, aquello que se pacta depende solamente del dador del pacto. No está condicionado a nosotros, sino que está solamente condicionado con aquel que ha sido el dador del pacto. Esto es Dios. Dos pactos, dos tipos de pacto, el pacto condicional e incondicional. ¿A qué responden esto? Bueno, en el antiguo pacto era un pacto condicional, donde el hombre debía de cumplir con los requisitos, debía de cumplir con la ley dada por Dios a Moisés en el monte Sinaí, y en el nuevo pacto, que es un pacto incondicional. ¿Incondicional en qué sentido?
en que la única condición la pone no con quien se contrae el pacto, sino el dador del pacto, que es nuestro Dios. Entonces depende solamente de Él. Además de lo que se prometió, ¿sí?, y es concedido soberanamente por Dios en este pacto incondicional, basado ¿en qué? En la autoridad e integridad que es justamente nuestro Dios. Es un acto absolutamente exento de condiciones. Esto quiere decir que justamente es incondicional. Entonces, debemos de entender que el nuevo pacto ya no es un pacto como el pacto antiguo o el pacto del monte Sinaí, ¿sí?, donde estaba condicionado el cumplimiento de la ley por parte del hombre. El nuevo pacto es un pacto incondicional donde solamente depende del dador del pacto. Ahora, hay 4 hechos que deben de observarse en relación con los pactos dados por Dios. Y esto es sumamente importante que lo podamos tener en cuenta. En primer lugar, los pactos dados por Dios son literales y deben interpretarse de esa forma, ¿sí? La misma naturaleza de un pacto demanda que sea de tal manera redactado y claramente expresado y que comunique un significado decisivo y no escondido o místico, que se entienda claramente, pues un pacto es un documento legal. Entonces, cuando hablamos de un pacto dado por Dios, es un pacto claro, es un pacto que nosotros debemos de comprender. Entonces, el problema que nosotros tenemos justamente en comprender la legalidad del nuevo pacto tiene que ver con que hemos estado atados durante mucho tiempo a enseñanzas, ¿sí?, que han caído en lo que se refiere a lo que se le llama un sincretismo. Esto quiere decir la mezcla, ¿sí?, de 2 corrientes de pensamientos opuestas entre sí para establecer una sola. O sea, no podemos nosotros entrar al antiguo pacto, salir y entrar en el nuevo pacto. Este tipo de conductas son muy habituales en las iglesias evangélicas, donde se le pone una carga al cumplimiento de determinadas cosas para que nosotros así podamos alcanzar otras. Por ejemplo, un simple y sencillo ejemplo, orar para que Dios me bendiga. Cuando la palabra de Dios nos dice, en Efesios capítulo 1, versículo 3, que hemos sido bendecidos con toda clase de bendición espiritual desde los lugares celestiales. Ahora usted me podrá decir, tal vez, bueno, pero eso habla, pastor, de las bendiciones espirituales. ¿Qué hay de mi auto, de mi carro? ¿Qué hay de mi casa, de mi trabajo? Bueno, es que todo en el nuevo pacto es desde una perspectiva espiritual, porque ya, como dice el apóstol Pablo, las cosas de este mundo, las que se ven son perecederas, pero las que no se ven son las eternas. Nosotros hemos sido llamados a un reino eterno. Y el nuevo pacto nos ha posicionado a cada uno de nosotros en la eternidad. Tengamos en claro esto, nosotros la vida eterna no la comenzaremos a vivir cuando dejemos el plano terrenal de esta vida, sino desde el momento que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, la vida eterna ya está en nosotros. Y esto es lo que nosotros debemos de tener en consideración al nosotros justamente relacionarnos con Dios. En segundo término, los pactos dados por Dios son eternos. Todos los pactos con Israel son llamados eternos, exceptuando el pacto mosaico. ¿Por qué? Porque se declara temporal, el cual caducaría en el momento que viniera la simiente prometida, es decir, Cristo. O sea, ¿tenía fecha de vencimiento el pacto del monte Sinaí? Sí. ¿Cuándo? Cuando iba a venir Cristo. En tercer lugar, ya que estos pactos dados por Dios son literales y eternos y dependen solamente de la integridad de Dios para su cumplimiento, deben considerarse como incondicionales en carácter, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que saber que estos pactos que Dios ha dado de características literales, eternas, depende solamente de la integridad de Dios.
¿sí? Y finalmente, estos pactos dados por Dios fueron hechos exclusivamente con un pueblo de pactos, llamado ¿quién? Israel. O sea, más adelante vamos a adentrarnos en este tema, pero para nosotros, los que no somos israelitas, los que los israelitas nos consideran gentiles, ¿sí? No tenemos un pacto. Este pacto tenía un destinatario en exclusividad. Entonces, debemos de saber diferenciar justamente entre el antiguo pacto, destinado a Israel exclusivamente, y el nuevo pacto, destinado a toda la humanidad. Para esto nosotros tenemos que saber que el antiguo pacto estaba basado en un documento escrito. Encontramos justamente la inauguración de ese pacto en Éxodo 24, versículo 1 al 8, ¿sí? Donde Moisés tomó el libro del pacto y se lo leyó al pueblo, que dio su conformidad. O sea, ahí es el comienzo del antiguo pacto. Se le establece al pueblo una condición para obtener y alcanzar la bendición de Dios. Por otra parte, el nuevo pacto tiene como base a un espíritu vivificador, ¿sí? O sea, miren lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 15, verso 45, en la versión Reina Valera, dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, pero el postrer Adán, espíritu vivificante. Un documento escrito siempre es algo externo, mientras que la obra del Espíritu produce un cambio en el corazón mismo. El antiguo pacto era en manera externa, es el cumplimiento de mis acciones lo que trae la bendición. El nuevo pacto, ¿sí? Es un pacto interno. Ya no es Dios con el hombre, sino que es Dios en el hombre, y lo que trae la bendición es el estar en Cristo. Una persona puede obedecer un código escrito, aunque siempre desee desobedecerlo. Cuando el Espíritu entra en el corazón y lo controla, la persona no solo quebranta el código, sino que no quiere quebrantarlo porque es una persona cambiada. O sea, esto es la obra que hace el Espíritu Santo. Esta es la diferencia de lo que el apóstol Juan habla y establece la diferencia de aquel que practica el pecado con el que peca. La palabra de Dios dice que el que practica el pecado no es de Dios. Y nosotros ya no practicamos más el pecado. Somos santos que en ocasiones pecamos. Y si nosotros pecamos, lo dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 1, a abogado tenemos a Jesucristo el justo que intercede delante del Padre. Esta es la gran condición que nos diferencia a nosotros con aquel que practica indolentemente el pecado. Entonces, debemos de saber esto. Un código escrito puede cambiar la ley, pero solo el Espíritu puede cambiar la naturaleza humana. El antiguo pacto era una cosa muerta porque no producía nada más que una relación legal entre Dios y las personas. De hecho, decía, si quieres mantenerte en relación con Dios, tienes que guardar estos mandamientos. O sea, un condicionamiento total y absoluto. Creaba una situación en la que Dios aparecía como el juez y la persona humana como el criminal, siempre culpable en el juicio. En esto quería detenerme por unos instantes. La ley es como aquella báscula o balanza en la cual nosotros nos pesamos y nos dice que estamos excedidos de peso. Muy bien, estoy excedido de peso, pero la balanza o la báscula no me dice cómo alcanzar la solución a ese problema de exceso de peso que yo tengo. O sea, solamente me marca la falta, solamente me marca aquello en lo cual estoy fuera de la regla. Esa es la condición de la ley que tenía y que lo que hacía que el hombre podía entender su falta ante Dios, su no calificación ante Dios, pero no le proveía la ley la salida ante esa falta. En cambio, en el nuevo pacto, en Cristo nosotros tenemos esa salida por la gracia de Dios. La palabra de Dios nos dice, de esto vamos a adentrarnos más adelante, pero a modo de anticipo, la palabra de Dios dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es
la justificación que llega por medio de la fe, la que nos da la paz para con Dios. Y no son nuestros actos, sino nuestra creencia en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, nosotros debemos de identificar. El antiguo pacto era una cosa muerta porque no producía más que una relación legal entre Dios y las personas. De hecho, decía esto, o sea, si uno quería obtener la bendición, debía de cumplir con la ley. Creaba una situación en la que Dios era el juez. Ahora, el antiguo pacto era una cosa muerta porque mataba ciertas cosas, ¿sí? Y hemos establecido un glosario de algunas cosas de las que nosotros identificamos con que el antiguo pacto mataba sobre el hombre, ¿sí? Y una de ellas era que mataba la esperanza. Nunca había esperanza de cumplirlo porque la naturaleza humana es como es. Por tanto, no podía producir más que frustración. O sea, es lo que referíamos recién al ejemplo de la báscula de la balanza. Pararme, pesarme y ver que estoy excedido en peso y no saber cómo hacer para bajar de ello. Lo único que uno obtendría sería ¿qué? Frustración. Oh, no puede ser, de nuevo estoy excedido. No puede ser, de nuevo le fallé a Dios. Entonces no había esperanza para el hombre. Mataba la vida. ¿Por qué? Porque bajo el antiguo pacto una persona no podía ganar más que la condenación. Y la condenación quería decir la muerte o algo todavía peor, la maldición. Mataba el vigor. ¿Por qué? Porque era suficiente para decirle a una persona lo que no tenía que ser, pero no ayudaba a hacerlo, ¿sí? O sea, es lo que después vamos a ver más adelante cuando Pablo se refiere ahí con tanta claridad en Romanos capítulo 7, ¿sí? Hablando acerca del mal que no quiero, eso hago, ¿sí? Entonces, hay una limitante en la naturaleza adámica, en la naturaleza, la vieja naturaleza. Con respecto a esto, quiero que ustedes, queridos alumnos, vayan adoptando un vocabulario que se ajuste justamente a la realidad espiritual que nosotros vivimos y a lo que es nuestra identidad en Cristo. Cuando nosotros hablamos de nuestra vieja naturaleza, estamos hablando de la naturaleza, ¿sí? Adámica. Cuando hablamos de la naturaleza adámica, estamos hablando de la naturaleza, ¿sí? Pecadora. Cuando hablamos de la naturaleza pecadora, estamos hablando de la carne. Entonces son todos sinónimos, ¿sí? Que nosotros debemos de considerar, pero que tenemos que tener en claro para saber identificarla. Cuando hablamos de la carne, estamos hablando de nuestra naturaleza adámica. Entonces, para ir avanzando, tenemos que reconocer que el nuevo pacto es totalmente diferente al antiguo pacto. Es una relación de amor. Surgió justamente del amor de Dios hacia la humanidad. San Juan 3:16. Surgió porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, esto nos tiene que llevar a nosotros a tener en claro, el nuevo pacto es una relación de amor. Es una relación entre padre e hijos. Las personas ya no son criminales, culpables, sino que hijos de Dios. Y aunque sean hijos desobedientes, ¿sí? Aunque nosotros podamos hacer cosas que tal vez no le agradan a Dios, pero no perdemos nuestra condición de hijos. Esto es sumamente importante. La palabra de Dios nos dice ahí, en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, que a los que le creyeron, ¿sí? Le dio la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no es porque han sido engendrados por mandato humano, por sangre y carne, sino porque hemos sido creados por Dios. Entonces, hay una relación que aparece en nosotros, que es la relación de padres e hijos. Y esto es fundamental en nuestra relación justamente con Dios, valga la redundancia. O sea, tenemos una manera de vincularnos con Dios, que es el vinculamiento que tiene un hijo con su padre. Y la diferencia también en el nuevo pacto es que cambia la vida del ser humano, pero no imponiéndole un nuevo código de leyes, sino cambiándole el corazón. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice que el que está en Cristo es una nueva creación.
Y esto es lo que nos está hablando la palabra de Dios, de que hemos sido acreedores de una nueva naturaleza. Es la nueva vida de Cristo la que nos ha sido entregada. También esto hace que el cambio sea hecho en nosotros, ¿sí? Entonces, dice la palabra de Dios también ahí, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Debemos de tener en claro de que Dios hace tres cosas con nuestro pasado. Nos perdona nuestro pasado, nos sana de nuestro pasado y nos devuelve nuestro pasado sano para que podamos testificar. Dice el apóstol Pablo ahí en Corintios que con el mismo espíritu que fuimos consolados, consolaremos a otros. O sea, hay un espíritu de Dios trabajando en nosotros y eso nos hará llevar. Por tanto, no solo uno tiene que decir o hacer, sino que la fuerza para hacerlo es la que me da el Espíritu Santo. No es con ejército ni con espada, dijo el profeta, sino con mi espíritu. El antiguo pacto nació con gloria. Cuando Moisés bajó del monte con los 10 mandamientos, que son el código del antiguo pacto, el rostro de Moisés resplandecía. Estaba claro que aquello sería una gloria pasajera. Ni se mantuvo ni se podía mantener. En cambio, el nuevo pacto, la nueva relación con Jesucristo, ha hecho posible entre Dios y nosotros, tiene una relación donde el esplendor es mayor que nunca y nunca se desvanecerá, por producir justamente en perdón en lugar de condenación y vida en lugar de muerte. Los judíos preferían el antiguo pacto, la ley, rechazaron el nuevo pacto, la nueva relación con Dios. A los suyos vino, mas los suyos no los recibieron, dice la palabra de Dios. Ahora bien, el antiguo pacto no era nada malo, sino menos bueno, una etapa del camino. Como ha dicho un gran comentarista, cuando ya ha salido el sol, no se necesitan de las lámparas. Como se ha dicho con verdad, lo bueno es enemigo de lo mejor. Los pueblos siempre tienden a mantener lo antiguo, aun cuando se le ofrezca algo mejor. Y esto, nosotros, los cristianos, no somos la excepción. Nos aferramos al antiguo porque es lo seguro, es lo que en nuestra naturaleza adámica descansa las obras en las cuales nosotros podemos vanagloriarnos, jactarnos, y nos cuesta depender de la obra de Cristo y que todo lo que obtenemos y tenemos de Dios es por su inmensa gracia. Bueno, esta ha sido nuestra primera clase. Espero que haya despertado en su espíritu el deseo de ir por más, y es algo que realmente nos debe de apasionar. Debemos de rogar a Dios que sean iluminados los ojos de nuestro entendimiento para poder comprender la grandeza y la profundidad de lo que nos ha sido dado en Cristo. Recordad, ha sido establecido como un ministro competente del nuevo pacto, y de eso estamos aprendiendo. Bendecidos.